en este tercer y último bloque, como habíamos hablado anteriormente, de lo que eran las 200 millas argentinas, cómo se cuidaban, qué es lo que pasaba. Seguimos escuchando la disertación de gente de la Prefectura Naval Argentina que dictó una cátedra espectacular. El barco infractor se torna agresivo. ¿Usan ustedes solamente el sistema de disuasión o tienen alguna la norma internacional? No, la norma internacional sería una de las únicas situaciones, como igual que en tierra, que es la legítima defensa. Pero obviamente se evita esa situación, volvemos a lo mismo, por el terreno en el cual se está, que es muy difícil y es muy peligroso una situación de una colisión o de cualquier cosa de esas que hace peligrar la vida de las personas y de la propia tripulación. Entonces eso siempre se trata de evitar. Y es el beneficio de haber podido lograr una disminución en el uso de la fuerza, porque las persecuciones se pueden cesar antes, con la orden de captura que emite Interpol, el buque sabe que no va a poder seguir operando en otros puertos, y de hecho eso ha cambiado directamente la actitud de los buques, por eso están directamente situados más lejos, para evitar un ingreso accidental que puede suceder por la deriva. Entonces directamente ya están operando más allá de 1 milla del límite exterior de la zona económica exclusiva, como para, repito, evitar estos ingresos incidentales. Y después ha sucedido que incluso en las últimas capturas que se hizo, habiendo cesado la persecución, incluso antes de que se emitiera la orden de captura internacional, el buque vuelve y se pone a disposición de la justicia, y se pone a disposición de la autoridad, porque sabe que va a tener esta repercusión que le va a impedir seguir operando. El último, en el año 2020, se entregó voluntariamente. También la prefectura coordinó con la embajada y demás, pero se entregó y ingresó a Puerto Madryn. Esa fue la última de las capturas. Pero antes de eso, hubo algunos donde se hizo el pedido de captura, y antes de que se efectivice, se presentaron las autoridades al país, o sea, las empresas al país, y se pusieron a disposición de las autoridades. E incluso antes del pedido de captura internacional. En algunos casos todavía no había salido el pedido de captura internacional, y ya sabiendo de esa posibilidad, la verdad que fue un cambio de paradigma que trajo, digamos, un efecto disuasivo bastante importante, porque antes ellos sabían de que en algún momento uno los perseguía, pero no los iba a hundir, en algún momento los iba a tener que dejar. Es decir, que ese uso de la fuerza tiene un límite, se escala hasta un determinado límite, y después le puedo asegurar que si había algo triste, él como capitán de guardacosta, a mí me tocó verlo en la sala de situaciones donde se le da la orden, es decirle al capitán de guardacosta: cese la persecución, después de horas de haberlo seguido, de noches anteriores de venir viendo en qué momento ingresaban para poder, es decir, realmente era una frustración, ¿sí? Aparte un riesgo para ellos, porque si llegaba a pasar algo con el barco durante eso, las responsabilidades que podía llegar a tener como capitán por pérdidas de vidas en el mar y demás, podían ser severas. Entonces, a partir de ahí, digamos que fue un gran logro y un alivio, sobre todo para los capitanes. Ellos actúan acorde a derecho. Yo hago esto, pruebo la infracción, pruebo el delito, que va a emanar la orden internacional, por supuesto. Cuando quieran, denme la orden de que yo cese la persecución. Hay en este último año una estadística de aproximadamente cuántos buques han ingresado ilegalmente. No ha habido casi ingresos, no ha habido particularmente ingresos, se mantiene la parte. Lo que tenemos que entender es que yo entiendo la preocupación de ustedes. Ustedes imagínense 900 kilómetros a custodiar, indudablemente los ingresos, uno no puede decir es imposible que ingresen porque no hay una muralla, no hay nada que puedan ir, o sea, se pueden llegar a producir. Pero si se producen son esporádicos, son mínimos, estamos hablando de millas. El impacto hacia el recurso que puede producir un barco que ingresa a 1 milla, horas y sale, es mínimo comparado con el mismo impacto que estando afuera hacen 500 barcos. No sé si me entienden. Es decir, nosotros cuando enseguida nos plantean eso, es como que nosotros vemos, pero ojo que esa no es la causa principal de la problemática ambiental y económica que sufre nuestro país por la acción de esta flota. La problemática es producto de la presencia, no de los ingresos. ¿Sí? El tema es que yo entiendo de que piensen de esa manera, porque es lo que llega a la sociedad, porque es lo que por ahí aparecen estas luces. Alguien filma la flota y dice nos están saqueando, es decir, directamente, sin georreferenciación,
Y aparte no hablan de un ingreso de un buque real apenas durante horas, hablan de cantidades, hablan de una flota directamente. Hay 400 buques, pero fuera de la Villa 200, y eso que lo que la gente no entiende. No, eso es lo que no logra entender. Eso es lo que la gente no entiende. Ahora, pero la consulta es, estos buques, por lo que uno supone, casi todos vienen de la zona de China o de Asia. Hay de Europa también, hay Europa. españoles, España también, bueno, portugueses, digo, recorren mucho, Miles de kilómetros. miles de kilómetros para llegar acá. ¿A qué responde eso? ¿A la riqueza hictícola que hay? ¿O a que en otros países les es más complicado? No, a ver, no, ellos tienen varios incentivos, tienen muchos incentivos. Primero, son subsidiados por sus estados, ¿sí? Así que, imagínense, si no se les sería imposible, no les sería redituable. Primero son subsidiados por el estado. Después, la riqueza. Indudablemente hay una riqueza, sobre todo en la zona del agujero azul, y una disponibilidad de muchos recursos, de aparte de que son de un alto valor comercial a nivel internacional, ¿cierto? Como es el caso del calamar, la merluza, la badejo y demás. Entonces, ese es otro incentivo. Otro incentivo que tienen es que al operar ahí y al no necesitar ingresar a puerto porque hacen transbordos en alta mar, ¿sí? Evaden un montón de controles propios de los puertos, desde el punto de vista impositivo, de seguridad, migratorio. Es decir, a eso súmenle que tienen tripulaciones algunos hablan de mano de obra esclava, con trabajo forzado, que por ahí muchos están por la comida. Indudablemente son todos incentivos para que estén ahí, y sabiendo además que jurídicamente nadie, excepto su estado de bandera, puede actuar sobre ellos. ¿Qué más incentivo que eso? Yo siempre digo, el calamar, el caso estrella del calamar, el calamar es una especie altamente dependiente de las variables ambientales, altamente dependiente, ¿sí? Temperatura, salinidad, de las corrientes, fundamentalmente de las dos grandes corrientes, la de Malvinas y la de Brasil. Varían esas condiciones y la migración se produce más afuera o más adentro, es decir, hay veces que la captura es mayor afuera que adentro, es decir, el barco no tiene necesidad, tiene incentivos suficientes para estar ahí, y el daño lo produce estando ahí. Contame un poquitito la investigación que hicimos sobre las 80 capturas de prefectura, sobre todo el tema. Bueno, la historia de la prefectura tiene 80 capturas de buques internacionales. Se hizo un análisis en el equipo como para ver dónde habían sucedido los ingresos realmente y hacer una evaluación de esto. Entonces recabamos información de los 80 sumarios que se habían instruido, porque nosotros somos quienes llevamos adelante la investigación administrativa, y la realidad es que se descubre que el 90% habían ingresado apenas una milla. Entre 1 y 2 millas. Entre 1 y 2 millas. Distinto es el caso que muchas veces marcan, no tenemos acá lamentablemente en el slide que marca todos esos puntos, otros buques que parece que estuvieran muy adentro, que en realidad se trata de buques uruguayos que pescan más allá de la zona común de pesca. Común de pesca. Es decir, no por el límite exterior, sino se metieron con respecto al límite norte de la zona económica. Entonces parece que está muy adentro con el límite exterior, pero en realidad... Son buques uruguayos, no es que entraron tantas millas a través del límite marítimo. Entonces la realidad es que vemos que hacemos la investigación de ver qué necesidad tienen de ese ingreso. Y se hizo el análisis de las respuestas que habían dado los capitanes en su momento en las actuaciones. La mayoría dijo, bueno, primero que no sabía dónde estaba situado, que por su sistema de georreferenciación pensaban que estaban fuera. Eso es muy normal en los buques europeos. Ellos contrastaron directamente ellos iban al juzgado con sus sistemas de navegación diciendo que ellos estaban afuera. Sí, por supuesto que se respetaba el sistema, el sistema o errores, hay algunas cuestiones con los límites exteriores nuestros que también algunos ingresan por la deriva, porque los pepoteros pescan con ancla de capa. Exactamente, está la deriva con ancla de capa solamente, entonces la deriva lo llevó. Sabemos que es el derecho de defensa de ellos en realidad decir cualquier cosa, ¿no? No están bajo juramento de decir verdad. Pero haciendo un análisis de esto, vemos que no hay una necesidad en realidad de ingresar. Si el recurso está afuera también. Si a eso le sumamos lo biológico, esto que yo les digo, es decir, realmente por eso. Y si se producen son esporádicos, siguiendo algún cardumen, es decir, siguiendo algún cardumen, es esporádico.
Y no es el problema es que estén afuera. Por eso todo lo que se haga tiene que pensarse en el marco de la legitimidad internacional necesaria para hacerlo. Por eso estamos entusiasmados con este acuerdo, con este tratado sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, con lo que se puede hacer a través de la OMC, es decir... ¿Sería alguna forma quizás de poder regular, aunque sea a nivel internacional, un área que no deja de ser mar libre? Porque obviamente, valga la aclaración, la milla 201 como espacio marítimo no existe, estamos hablando de alta mar. La Peña.